Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme compartir con ustedes estos momentos, estos encuentros que tenemos todas las semanas. Son cientos de miles de personas que me están siguiendo cada vez más. Ustedes saben que estoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube, así que me están siguiendo cientos de miles y ahora también en TikTok. Así que después no digan que no me encontraron, estoy en todos lados me pueden seguir y compartir unos momentos. Gracias por todo lo que me siguen y por todas las cosas hermosas que me están poniendo. Bueno, hoy quiero hablar un poco. Ustedes saben que la pandemia, la cuarentena, está trayendo muchos problemas, como ya hablamos a nivel económico, cantidad de empresas, gente que no tiene trabajo, muchísimos problemas económicos, pero también muchos problemas psicológicos, muchos problemas mentales. También hay mucha gente que no se está haciendo atender, que no está yendo a los consultorios médicos por miedo a contagiarse, por temores, entonces se deja de atender y después se agravan en su salud. Eso está pasando muchísimo. También ustedes saben que están creciendo los divorcios. Las demandas de divorcios han aumentado en esta cuarentena considerablemente. ¿Y qué pasa? La gente está perdiendo la tolerancia. Todos estamos perdiendo la tolerancia. El estar en una casa sin trabajar, con angustias, con miedos y la convivencia hace que todos perdemos la tolerancia. Y bueno, están creciendo los divorcios lamentablemente, hay maltrato hacia los niños, hay maltrato hacia las parejas, así que realmente esto tenemos que cambiar, tenemos que poner, yo sé que es muy difícil, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo que creo que ya falta poco para que estén las vacunas y salir de todo esto y poder reencontrarnos. Y el tema que quiero tocar hoy es el abrazo, la importancia del abrazo, que creo que eso tiene mucho que ver en los sentimientos que tenemos ahora de no tolerarnos, de la convivencia con nuestra familia, los que estamos viviendo con las familias y hay peleas, discusiones, porque estamos todos irritados. Creo que una de las causas es que nos falta el abrazo, el beso, el poder besarnos, el poder abrazarnos con familiares, con amigos. Es realmente muy necesario. Está comprobado que el abrazo, el abrazar a alguien, eso nos cura el alma, nos ayuda muchísimo físicamente, espiritualmente, mentalmente. Creo que en estos momentos el abrazo que nos falta, porque no podemos abrazarnos con familiares, con amigos, con gente querida, eso que nos falta hace que nos pongamos más duros, más agresivos, más distantes, lógicamente por las cuarentenas, porque no hay que tener distanciamiento social y el ser humano necesita del afecto, de la demostración de afecto, del besarnos, del estar con una persona y estrecharnos en un abrazo. Ustedes todos sabemos que, por ejemplo, cuando una persona da a luz, cuando un bebé nace, lo primero que recibe en su vida es el abrazo. Cuando una persona muere, por lo general se despide con un abrazo, o por lo menos extiende la mano para sentir un abrazo, para sentir una caricia, para sentir a la otra persona. Realmente creo que todos necesitamos el sentir, el tener el contacto físico es indispensable. Estos temas me emocionan porque creo que todos necesitamos de esa sensación de encontrarnos con los seres queridos, porque a lo mejor no los vemos en estos días, a lo mejor los vemos poco,
y los vemos de lejos porque no podemos contagiarnos. Pero el abrazo que se recibe en un momento de dolor, cuando alguien muere, en un momento de consolar a alguien, en un momento de felicidad, en un momento donde se festeja. Los jugadores de fútbol hacen un gol y se abrazan, se unen en un abrazo. Cuando alguien gana o logra un objetivo, se abraza. Cuando uno festeja un cumpleaños, se abraza. El abrazo es tan importante porque nos cura el alma. Necesitamos, todos los seres humanos de cualquier país, sentirnos más y sentir al otro. Necesitamos unirnos con buenos sentimientos. En estos momentos ha crecido mucho en distintos países de Latinoamérica la violencia, la inseguridad. Quizá esas personas que hoy matan, que hoy roban por un celular o roban una cartera y matan muchas veces por esas pequeñas cosas o por las grandes cosas, quizá esas personas no tuvieron en algún momento de su vida, de su niñez, un abrazo, un beso, una palabra de afecto. Necesitamos demostrar los afectos. En esta época, hace muy poquitos días, comenzó en Japón la nueva era, Reiwa, que significa el mostrar los sentimientos, el expresar los sentimientos, el demostrar que está el otro ahí, que tengo un sentimiento, que tengo una empatía, que lo quiero, que lo necesito. Es muy importante. Por favor, que de esta cuarentena, de esta pandemia, salgamos como mejores personas, salgamos como personas más humanas, más sensibles. Y no nos olvidemos de abrazar, de besar, cuando esto pase, a todos los seres queridos, a todos los seres, a todos los amigos. Abracémonos más, besémonos más, porque eso nos está faltando. Nos está faltando demostrar el sentimiento, expresar nuestro sentimiento. Nada más. Esto es todo por hoy. Los quiero mucho y este besito es para ustedes. Síganme en las redes sociales.